presentar concretamente cada uno de los amigos, de las amigas, me gustaría como decir que por lo menos entre la gente que nos ocupamos de estos temas, ya es sabido, recontra sabido, que el racismo ha sido un invento en un momento histórico en donde soplaban vientos de cambio ahí en Europa, la Revolución Francesa, y todos los pueblos, todas las franjas sociales se alegraron mucho por el hecho de que finalmente llegaban vientos de cambio que hubieran transformado la vida de todos. Pero con el tiempo, los pueblos empezaron a darse cuenta que esos ideales de cambio para todos en realidad no eran tan para todos. Y eso había que justificarlo de alguna forma. Y entonces los científicos empezaron a demostrar que efectivamente había un grupo de la población que podía tener menos derechos y lo quisieron demostrar científicamente. Es decir, un prejuicio se transformó en ideología y después de ideología se transformó en una pseudociencia que ha sido difundida a lo largo y lo ancho de todo el planeta, ha llegado a nosotros por medio de la formación de la escuela, ha llegado a nosotros por medio de la vivencia cotidiana, por medio del arte, de la literatura, del cine. Entonces estamos hablando de un fenómeno como muy profundo, y estamos aquí justamente con el gran desafío de ver cómo logramos ahora desarticular, poner fuertemente en discusión eso que tenemos tan arraigado. Bien, y nuestros amigos aquí presentes tienen seguramente mucho para contarnos. Bien, empezamos por Lorenza, le presento ahora quiénes son los amigos presentes en el panel. Lorenza Ayxapán, artista integral e intérprete de arte escénico e identitario mapuche, activista política e intervencionista gestual performer, exponente del movimiento mapuche, gestora cultural independiente y disidente, educadora intercultural bilingüe, comunicadora multimedial y mediadora multicultural. Colabora en distintas acciones y movilizaciones socioculturales en el intento, claro, al interno, digamos, del movimiento de la lucha por las reivindicaciones de las comunidades originarias ancestrales de la resistencia más amplia mapuche. Camila Yáñez, desarrolladora del taller experimental de descolonización del cuerpo, ya nos contarás, por tercer año consecutivo, activista por el reconocimiento de la herencia afro en Chile, especialista en historia afrolatina y trata negrera, gestora cultural y folclorista, formada con maestros tradicionales. Es parte del laboratorio comunitario para mujeres negras y afrodescendientes negrocéntricas. ¿Cómo se lee esto? COS. Bien. Aquí tenemos a Camila. Y por último presento a Felipe Honorato, bachiller en gestión de políticas públicas, especialista en gestión de políticas públicas de género y raza, magíster en estudios culturales, pesquisador de historia de la República Democrática del Congo y de las relaciones coloniales y postcoloniales entre el país y Bélgica. Contribuye ocasionalmente para la agencia Presenza en Brasil y para la revista Pragmatismo Político. La pregunta que yo había preparado, a mí me gustaba la idea de preguntarles, a ver, digamos, cuál es el mensaje central, cuál es el corazón, como la esencia del mensaje que ustedes con sus luchas llevan a la gente, a los lugares en donde se dirigen como para proponer una nueva sensibilidad, una nueva visión de las cosas. Marimari Compuche, Marimari Compu Wenui, Compuñaña,
Lorenza ya pampiñeninche, inchetaco ya utufe, ka filache mapuche la fquenche. Tañitugún, Puerto Saavedra, con un trai como ley, Hualmapo, región de la Araucanía, ni Ipopiche Piña y Leucharuca Quelú. 10 veces los saludo, 10 veces saludo a todas las personas, hermanos, hermanas, ñañas. Valoro mucho la invitación porque es bien difícil que las personas mapuches tengamos un acto cotidiano de enlace, de conversación en vivo. Por lo general, este racismo se usufructúa de nuestra cultura y no nos invitan a hablar. O sea, se apropian de gestos ancestrales, milenarios, de esfuerzos, de belleza, pero en lo político hay una discriminación permanente. Agradezco estar acá. El lugar de donde yo vengo se llama Conun Chaychayco. Conun Chaychayco quiere decir el sonido de las aguas. Esto es la tierra del mar, es el lado costero de Hualmapu, territorio ancestral e histórico libre mapuche. Yo soy artista, principalmente mi lucha es el hábito de difundir lo que nos ocurre. Es una forma de periodismo cultural, por así decirlo. Hay muchas formas de expresar, pero si nosotros lo expresamos no en lo simbólico, sino que lo expresamos directamente, que se entienda. Entonces, eso que tú dices, a mí también creo que está muy íntimamente relacionado a los otros también que estaban hace un rato, que entre estas resistencias o los fundamentos o los objetivos o las maneras de poder hacer efectivo que existe un desvalor, ¿por qué decir humano? Como decía él también, porque hay que decirle a otra persona humana que, mira, aquí hay otras humanidades. Pero quiero referirme principalmente en este caso, en este caso mapuche brevemente, que a nosotros se nos mata, se nos asesina. Hay un asesinato permanente. Las personas que hablan, las personas que difunden o que activan dentro de las movilizaciones referente a la naturaleza especialmente. Aquí en este país, a diferencia de otros lugares del mundo, se hace mucho valor y se agradece el hecho de que se difunda que la naturaleza no es un recurso, no es un recurso natural para la humanidad, sino que es parte protagónica de las vidas. En este país se asesina a las personas o a las comunidades que expresan que hay aguas libres, que hay espacios que son libres y no de todos y todas, sino que tienen la libertad de ser cósmicamente el alimento tanto para el espíritu como para las vidas. Quiero decir que principalmente la violencia con la que se trata no solo a los pueblos, naciones, está arraigada desde un estado de poder, que acá la lucha es de clase, que lo que se trata de acallar es principalmente la defensa especialmente del bosque nativo, de la semilla nativa. Eso significa que es el alimento gratis y libre para los seres humanos y las especies. Eso quiero decir, en realidad. Felay. Bueno, buenos días. Yo soy Camila, como me presentaron, soy parte del colectivo Negrocéntricas y bueno, lo que yo quiero visibilizar y lo que queremos nosotras como colectividad también visibilizar es el tema de la herencia afro en Chile y en América Latina. Yo empecé en un camino bastante difícil cuando empecé recién a acercarme al tema. Estudié historia. Y la primera vez que quise en la institución universitaria acercarme al tema de la afrodescendencia, fui a preguntarle al jefe de mi carrera qué pasaba con la afrodescendencia en Chile, porque al haber pasado por toda la carrera no me hablaron ni una sola palabra sobre el tema, totalmente invisible y totalmente negado. Y cuando me acerqué a este profesor, lo primero que le dije que qué pasaba acá con la afrodescendencia, yo quería investigar, quería empezar a meterme en el tema. Y la respuesta que recibí me marcó para siempre y marcó también el camino que yo iba a seguir, ¿no?
El profesor me dijo que no perdiera mi tiempo, que habían sido como 2000 y se habían muerto todos en la guerra y que no valía la pena hacer una investigación ahí, así que me dedicara a otra cosa. Ese día yo supe a qué me estaba enfrentando, igual fue como que se me cayó un poco un velo respecto a la construcción que se hace de las sociedades en Chile y en Latinoamérica en general respecto a este tema, ¿no? A la invisibilización y a la total sacada de las arenas de la historia de una parte importante de personas que fueron esclavizadas y esclavizados y que fueron traídos a este territorio, ¿no? Después me encontraría también con el proceso de chilenización, que fue un proceso de persecución y de asesinato, de tortura y de caza de las personas afrodescendientes que vivieron en el territorio. Encontrarme también que los afrodescendientes en Chile están tan blanqueados como yo porque los padres hicieron todo lo posible por mezclarse con gente más clara para evitar la discriminación, ¿no? Y que también acercarme a mis compañeras, por ejemplo, de mi colectivo Negrocéntrica, que son personas de Haití, de Cuba, de Colombia, que son hermanas que son oscuras, ¿no? Y que sufren la marca de su piel, todo lo que implica este racismo que ha venido construyéndose en la sociedad chilena prácticamente desde su inicio, con estas políticas de chilenización, con estas políticas de insertarnos en una idea de una sociedad que no es real, ¿no? Y construir un Chile que no sabe mirarse al espejo, que no sabe reconocerse, que es el único país latinoamericano, parece que está en Europa, desde la teoría, parece que desde la práctica, porque todo lo que vemos nosotros es Europa, Europa, si uno estudia historia en la Universidad de Chile, la principal universidad de Chile, lo principal que te van a enseñar, el troncal más importante, es todo de teoría europea. Todo lo que viene de afuera. No hay prácticamente nada del conocimiento que se valore, que se ponga en valor o que se visibilice, siquiera se visibilice del conocimiento que nosotros construimos acá y que hemos heredado de las personas que se han construido en esta tierra, ¿no? Nos encontramos con todo este contexto adverso y de total negación. Y a base de eso es que surgen todas estas violencias, ¿no? Que Chile es un país tan hostil y tan violento para todo el que sea diferente. Ya hemos visto que también son los cuerpos también desechables, como decía Lorenza, son quienes mueren, quienes son una estadística y quienes no importan mucho para las políticas públicas. Ya hemos visto los cuerpos que han desaparecido, el caso de Joan, ¿no? Que fue golpeada dentro de una comisaría, que fue asesinada, en fin, y son cosas cotidianas que se siguen dando en prácticas que las viven silenciosamente las hermanas que tienen la mayor marca de la piel, que son más oscuras, y que es muy difícil hacerle frente, ¿no? Eso es un poco como lo que nosotros buscamos visibilizar a través de nuestro trabajo y también el encontrarnos, ¿no? Generar redes de mujeres que están siendo discriminadas y maltratadas en la soledad, que al ser migrantes están lejos de su red, de su familia, de su gente que la puede tener alguna clase de apoyo, y también buscamos nosotros no solamente esta resistencia, ¿cierto? Resistir a lo que nos está aplastando todos los días, sino también el construir, como decía la compañera, que es una parte importante también del resistir, pasar a lo propositivo. ¿Qué hacemos para acompañarnos? ¿Qué hacemos para apoyarnos y que no se nos vaya la vida en esta resistencia de que sea solamente tratar de que no nos aplasten, ¿no? También generar nuestros espacios de cariño, de donde podamos ser nosotras y donde podamos entendernos y reconocernos también, porque también las hermanas que son más oscuras van a tener hijos o ya están teniendo hijos como nosotros. Y esos hijos también van a generar una resistencia respecto a sus madres, respecto a su cultura, respecto a su herencia, porque Chile hasta el día de hoy sigue reproduciendo la misma lógica racista y de invisibilización respecto a la cultura afrodescendiente. Eu acredito que o Brasil ele tem uma
uma forma de racismo muito peculiar. Porque o senso comum é de que o Brasil é uma democracia racial. Só que, constantemente, dia a dia, o negro é negado, negligenciado dentro da sociedade brasileira. A gente não tem direito de sermos nós mesmos, porque cabelo carapinha é cabelo ruim, a estética do negro é feia, a gente não pode ocupar as melhores moradias, os melhores empregos, as melhores universidades. Eu acho que a principal forma de resistência, de encarar o racismo no contexto brasileiro, somos nós ocupando esses espaços que nos são negados, nos organizando para mudar o senso comum, né? Nos valorizando, deixando de usar, por exemplo, aqueles métodos que são altamente agressivos para alisar o cabelo e assumindo nossa identidade. E, principalmente, conhecendo e perpetuando nossa história. Acho que a história oficial que é passada no Brasil, nas escolas, enfim, a gente não vê, a gente não se identifica, e pela história oficial, o negro teve um papel secundário na construção do Brasil, dos Estados brasileiros, que não é nenhuma verdade. Pelo contrário. Acho que passa por isso. Yo tenía, digamos, una pregunta que tiene que ver como con algo que explicaron muy bien las compañeras, es decir, como estos dos planos de acciones y de lucha, es decir, un plano más referido a las políticas, la política pública, los espacios para la construcción común de la regla de convivencia, y hay también como otro plano que tiene que ver más con los afectos, que tiene que ver más con este gran desafío que yo creo que tenemos, que es cómo nos reconocemos todos humanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que terminamos por clasificarnos de esta forma y tener como en el corazón y en la cabeza tan arraigada esta clasificación que después nos hace discriminar uno y otro, ¿no? Yo quería, digamos, la pregunta consiste un poco en esto. En sus acciones, en su militancia, digamos, ¿cuáles son las cosas que realizan, las propuestas que hacen como referido a estos dos planos? ¿Cómo difundimos, cómo se difunde la existencia, digamos, de una sensibilidad que va más allá de estas diferencias que nos han incrustado en la cabeza y en el cuerpo, ¿no? Bueno, desde el movimiento mapuche, movimiento político, social, cultural mapuche, hay una gran fuerza generacional. Las generaciones anteriores a este presente, digamos, gente entre los 15 y 30 años, claro, tenía un lavado de cerebro muy fuerte, era muy evidente la presión social y cultural arribista. Entonces hay un despertar que es increíblemente poderoso, maravilloso, está lleno de afectos, como dice la Lamien, está lleno de concreciones. Entonces, en ese sentido, yo diría que estamos completamente en otra. Generacionalmente estamos en otra. Antes era imposible que pudiéramos difundir, que pudiéramos informar. Ahora en las redes simultáneamente las personas están visibilizando lo que está ocurriendo. Bueno, quiero decir que hay una parte que, digamos, que está la diferencia muy marcada, que es lo que es los territorios ancestrales, las comunidades, lo rural a la ciudad. Por ejemplo, en Santiago es bien, o las grandes ciudades, todo lo que ocurre en los espacios naturales y en las comunidades ancestrales mapuche se difunde a través de las redes sociales. O sea, se sabe ahí simultáneamente en distintos sectores políticos, en distintos sectores socioeconómicos,
se difunde lo que está ocurriendo, se difunde la verdad. O sea, es tan evidente ahora que alguien aparece con un celular y muestra que realmente están baleando una comunidad donde principalmente hay niños y niñas y adultos mayores, que son quienes están cuidando y resguardando hace miles de años ese territorio histórico y ancestral natural. Que, claro, como la ambición de poder quiere apropiarse de estos ríos, de estos lagos, porque ya se apropiaron con el monocultivo, la tierra está enfermada por el monocultivo en Chile, principalmente el pino y el eucaliptus. Entonces esos sectores de tierra ya se están usufructuando. Ahora lo que quieren es apropiarse de las aguas, de las orillas, de las vertientes, para generar grandes empresas hidroeléctricas, que en realidad es un rato de riqueza para algunos, pero es un asesinato de la naturaleza y de las comunidades. Acá, digamos que las movilizaciones mapuches no se identifican principalmente con liderazgo o con líderes, sino que principalmente es el territorio, es lo que se levanta en el territorio, el conflicto que se genera en el territorio con esta ambición de poder. Entonces, yo quisiera decir que principalmente las movilizaciones son movilizaciones culturales, o sea, esta movilización del arte y la cultura, principalmente lo que está haciendo, generando redes, como decía las Lamien hace un rato, redes que son muy definidas en relación a la habitación, cómo viven los Lamien, cómo viven los hermanos y las hermanas en estos espacios empobrecidos que son en las ciudades. Por un lado son estas redes que tienen una gran fuerza internacional. Digamos que multinacionalmente hay un gran apoyo, de difusión. Los huerquén, que son los mensajeros y las mensajeras, pueden viajar a otros lugares y encontrarse valga la redundancia, en encuentros que son significativamente de apoyo concreto. A diferencia de que acá en Chile eso no se genera, está como hacia afuera, pero aquí dentro continúa la discriminación. Pero insisto que hay una generación activa y fuerte que está elevando todo esta tradición valórica de las personas mapuches por defender los territorios. Entonces, digamos que lo que está ocurriendo en la actualidad son movilizaciones que principalmente lo que hacen es difundir acciones políticas y acciones, o sea, que es política y cultura es lo mismo. Digamos que la fuerza está en la difusión simultánea, en hablar específicamente de temas y casos específicos de comunidades donde específicamente está la militarización porque se quiere hacer usufructo de esas aguas, o en ciertos territorios porque hay una apropiación de tierras, hay una malversación de escritos o de las escrituras de tierras. Entonces ahora eso ya está en evidencia. Yo diría que esa es el arma efectiva en la que estamos. No solamente como personas mapuches o como comunidades mapuches, sino que digamos que las otras personas, Camulfun, que tienen otras sangres, que tienen otras historias, se están vinculando con estas redes comunicacionales. Yo diría que ahí está la fuerza, que ahí estamos. Hay un tema de acá que es el racismo epistémico. No sé si están como familiarizados con el concepto, que es simplemente el racismo de las formas de conocer y de construir conocimiento. Y a partir de ese racismo epistémico es que también se construyen todos los otros racismos, ¿no? Y la resistencia también, como decía Lorenza, ha ido en ese sentido, como en el de valorizar, poner en valor a las sabedores, ¿no? A la gente que son portadores de cultura y que son portadores de prácticas otras alternativas a lo que nosotros estamos viviendo. Y que por ahí yo creo que es que tenemos también que como enfocarnos no solamente la afrodescendencia, sino también los movimientos de pueblos originarios, los migrantes también, porque
de ahí nacen como el tema de la diferencia y el de menospreciar, el de denostar al otro, pensar que el otro no es portador de una cultura válida, no es portador de saberes, y como es una persona ignorante, yo la puedo hacer a un lado y discriminar y mirar como un humano que está en otra categoría, ¿no? En ese sentido, igual hemos venido desarrollando varias acciones, tanto colectivamente como individualmente. Yo, por ejemplo, tengo el tema del taller de descolonización del cuerpo, donde vemos el tema de cómo pasan estas opresiones a través del cuerpo, porque todo lo que pasa a nivel social, a nivel intelectual, deja su marca en nuestros cuerpos, y la colonización empieza por los cuerpos. La colonización se desarrolló en los cuerpos de las mujeres violadas, que fueron colonizados su cuerpo y que tuvieron que parir a la fuerza la colonización. Tanto las indígenas como las negras que venían esclavizadas, ¿no? Los hombres también, pero su cuerpo se usó como en torno al trabajo, pero la mujer tiene otro factor también. Entonces, el empoderar nuestro cuerpo para nosotros como mujeres es una herramienta muy potente de realmente soltar nuestra energía de nuestro vientre, comunicarnos con ella, entender nuestros ciclos naturales también, y otros saberes que también pasan por el cuerpo. Por ejemplo, los talleres que también coordino yo, que son, si los quieren buscar, Talleres Populares América Morena, son unos talleres de danza y cultura que hacen personas migrantes, afrodescendientes todas. Y tenemos talleres de afroperuano por ahora, afrocolombiano y afrocubano. Y ahí la idea también es precisamente como apuntar a esto, ¿no? Poner en valor un conocimiento. No solamente es una danza, porque siempre estamos ligados a actividades culturales y siempre vamos a través de la historia. Yo soy historiadora también, entonces le ponemos harto énfasis en esto, que esto no solamente es una expresión dancística para el divertimento, por así decirlo, sino que es una expresión cultural que tiene todo un trasfondo histórico detrás y que se debe como poner en valor. Y precisamente por eso las personas que dictan estos talleres son personas afrodescendientes, son personas que vienen de cultura, ¿no? Que tienen una herencia cultural importante, que la entregan en estos espacios y que son ellas las principales cabezas que están dando este conocimiento, y en los que participan personas migrantes, personas chilenas, de todo. Es súper diverso nuestro público, porque precisamente apuntamos a esto, que la sociedad en la que nosotros estamos, que no tiene estos espacios de validación, que generalmente expulsa, ¿no? Expulsa de estos espacios del conocimiento, como me pasó a mí en la universidad, ¿no? Que no perdiera mi tiempo estudiando a los afrodescendientes. Entonces hacemos un poco el camino inverso. Vamos a los afrodescendientes y escuchamos a través de ellos el conocimiento y lo ponemos en valor para que las personas también puedan acceder a ello desde otra parte, porque la institución universitaria hizo este trabajo de colonizar, ¿no? De colonizar la mente, de colonizar epistémicamente el conocimiento, y decir, esta es solamente la forma de conocer, la forma de conocimiento válido, y todo lo otro no. Nosotros tratamos de ir un poco a contrapelo también de eso, y también generar una instancia donde las personas puedan sentirse seguras. Van personas afro también, migrantes, y que no tienen espacio en esta sociedad que expulsa, ¿no? No tienen espacio en esta sociedad que es tremendamente racializada y clasista. Entonces ahí generamos un espacio seguro para que vayan ellos a conocer, a reconocerse, a compartir, a estar tranquilas un rato, y generar también esto de los afectos, que es muy importante, en el compartir cotidianamente entre iguales, entre tú y yo, sin haber otras jerarquías que imponga a nadie, simplemente el respeto al saber del otro y el escuchar, el aprender, el mirarnos, que nos hace falta mucho, yo creo, en esta sociedad. Eu concordo, compartilho do mesmo pensamento que as duas companheiras. Eu acredito que a gente deva atacar o racismo epistemológico. E no Brasil a gente vive um momento meio contraditório nesse sentido, porque apesar de a gente ter nas diversas esferas governos que não reconhecem a diversidade, a gente tem um momento especial, mulheres negras
e negros, produzindo conhecimento, produzindo conteúdo jornalístico, contando suas histórias. Eu acho que o grande expoente disso é Djamila Ribeiro, e tem várias outras pessoas cada vez mais ocupando espaço na mídia, ocupando espaço de produção de conhecimento, ocupando espaço na política de fato, né, nas esferas oficiais. Então, eu acho que o caminho é esse. E eu também gostaria muito de ver um partido político formado e tocado exclusivamente por pessoas negras. Eu acho que isso é uma coisa que falta no Brasil. A gente não pode mais ficar contando com outras pessoas para nos representar. Eu acredito que a gente tem que, o mais urgente possível, nos representar nós mesmos, porque, por mais bem intencionado que outros grupos sejam, ninguém sabe mais, ninguém sabe melhor do que nossas dores que nós mesmos. Bien. Ya yendo hacia la última pregunta, supongo, ¿no? Yo me estaba preguntando, como en su experiencia de activismo, cuáles han sido, digamos, los momentos en donde sintieron realmente las posibilidades como de converger o con otro colectivo étnico o con otras organizaciones, con otros grupos, porque creo que, digamos, conocer esas experiencias y en dónde nos encontramos concretamente, con realidades que están luchando adentro del gran contenedor parar el racismo, pero después allá abajo somos realidades muy diferentes. Entonces, ¿cuáles han sido los momentos de vinculación que ha pasado, las experiencias? ¿En qué nos vinculamos entre todas esas diversidades? Contar un poquito si hubieron experiencias en ese sentido que nos pueden como alentar la esperanza. Yo podría citar varias situaciones. Por ejemplo, en el movimiento mapuche, movimiento político actual, buscamos hacer principalmente intervenciones artísticas o intervenciones que tienen que ver más que nada con un tema multimedial. Entonces generamos un espacio que es multietario también, porque introducimos lo que vendría siendo, a ver, por ejemplo, en este espacio, si tenemos, como dijo la también Joana hace un rato, si no hay un espacio, se hace. Si no te dan un espacio, tú lo buscas o principalmente lo ocupas. O sea, ocupar la calle, ocupar no solo la plaza y no solo como divertimento, que decía la Lamien, sino que ocuparlo, informarlo artísticamente mapuche. Entonces yo diría que hay varios ejercicios donde esa práctica es como siempre ha sido. Ancestralmente se generaba un chabún donde estaban las personas mayores, estaban los niños, estaban los invitados de otras comunidades, de otros territorios. Entonces eso en la actualidad es un medio real en el que se está construyendo la información y se está construyendo arte también. Ya, yo diría que principalmente desde mis lugares, que son lugares de intervenciones en espacios públicos o en espacios no convencionales, como le llaman acá el Ministerio de la Cultura, esos espacios donde es un espacio natural que tú puedes hacer, que naturalmente uno lo puede ocupar como quiera, o un pájaro, las aves. Entonces, viene esta organización mapuche y ahí genera una acción artística, política, social, de difusión, que está diciendo, por eso yo hace un rato me refería a lo simbólico y no simbólico. Yo diría que esa también es una fuerza en el presente, que la poesía no es lo mismo que lo simbólico. Entonces, en Chile se hace mucho esto de engañar a la gente, engañar a las generaciones anteriores y las presentes, con lo simbólico. Entonces, en lo simbólico eso quiere decir muchas cosas, no es algo concreto.
Entonces yo creo que en el ejercicio en el que estamos, o en el que principalmente me siento en mis anchas, de poder activar junto a otras Lamuen, este ejercicio de que tú haces una intervención, haces una acción gestual que es poética, pero a la vez también es directa. No sé, bueno, quería mencionar que hay varios formatos. Hay formatos donde nosotros invitamos, hacemos Chaún es un encuentro, hacemos Chaún donde se invitan territorios y distintas disciplinas sociales y culturales. Entonces, es una especie de obra de teatro, igual que esta es una obra de teatro. Entonces estamos aquí y nosotros estamos haciendo testimonio, pero invitamos a la Papay, invitamos a la Lamuen, que le pasó lo que le pasó. Por ejemplo, la Lamuen Ada Huentecol, que prácticamente destruyeron el cuerpo de un niño de 17 años. Entonces, bueno, y un montón de casos, no solo los casos de los Lamuen asesinados y asesinadas, activistas como la Macarena Valdés, se generan obras donde en la concreción viene el Lamuen y cuenta, hace el relato cual un personaje protagónico en una historia. Dice, esto pasó, esto fue tal día, estaba lloviendo, llegaron los carabineros. Digamos que desde la movilización, bueno, este espacio que yo estoy ocupando en este momento con este micrófono, en esa fuerza estamos, de que sea una fuerza de mucha belleza y denuncia a la vez, simultánea, que se entienda. Y que se entienda que el patrimonio inmaterial, como hablan, como especialmente se habla en Chile, acá no hay un respeto hacia las culturas ancestrales, sino que, como decía hace un rato, hay un usufructo. Se valora lo que comercialmente se puede extraer de una cultura, como en los museos, ponerla que no se toque, pero quienes defienden, quienes hacen la defensa de esta naturaleza y de esta cultura humana y no humana, son asesinados y son violentados, son perseguidos. Hay una persecución militar en el Wallmapu, en el territorio ancestral, que es permanente, diaria. No es que en algún momento se levante una arremetida de los gobiernos y los estados, sino que esto viene hace cientos de años. Y principalmente hay una militarización en los espacios donde están siendo defendidos naturalmente. Entonces eso quiero decir que principalmente la resistencia es una resistencia comunicacional. O sea, la práctica es una práctica comunicacional y evidente. No es el disfraz ni el folclore de lo mapuche. Entonces, principalmente mis redes o las redes artísticas escénicas, eso buscan borrar ese mito folclórico de este mapuche, sino que al contrario, que se note, que se sepa lo que está pasando en este momento y en tal lugar, y con nombres y apellidos, y con el testimonio real, con el Lamuen presente. Eso, es que son tantas cosas que están entrelazadas que es muy difícil contestar a tu pregunta así, porque igual una resistencia, claro, como decía Lamuen hace un rato, una resistencia es estar todo el rato en una fuerza y a la vez también reaccionar. O sea, como... Entonces, son tantos los temas, pero creo que las artes son lo que están definiendo realmente las herramientas para que la resistencia sea efectiva. Y que los estados y los gobiernos dejen de... O sea, no que no dejen, sino que no le permitamos nosotros que sigan con leyes cínicas, como decía la Lamien. O sea, podemos y lo hacemos, demostramos que eso es una mentira. Eso es Lamien. Bueno, en cuanto a las convergencias, como decía ella, yo quería hacer comentario de algo como bien bonito que pasó en el movimiento por el reconocimiento de los afrodescendientes en Chile, que fue que cuando estaban en las mesas de pueblos originarios, prácticamente todos los pueblos originarios que estaban en el norte, que es donde se estaba reivindicando también el territorio histórico de donde llegaron los afrodescendientes y se asentaron, estaban dándole la espalda al movimiento afrodescendiente por el tema de la superposición de tierras y las disputas y ese tipo de cosas.
y fue el pueblo mapuche quien le dio el respaldo al pueblo afrodescendiente para que se pudiera quedar en la mesa y que terminó con la ley de reconocimiento recién, ahora después de todos los años de la existencia del Estado de Chile, que se hizo una ley por el reconocimiento este año, ¿no? Pero que sin esa convergencia entre los afrodescendientes y los mapuche no podría haberse dado porque hubiesen quedado abajo de la mesa y fuera de toda voz dentro de las negociaciones de los pueblos originarios con el gobierno, ¿no? Y todos pensaron, pero ¿por qué los afrodescendientes y los mapuches? O sea, ¿qué tienen que ver? Bueno, hay bastante que tiene que ver. Un historiador, Rolando Mellafe, que fue el primero que empezó a estudiar la afrodescendencia en Chile por allá por los años 70, que cada vez que hablaba de los negros en Chile le decían, ¿y tú qué te inventaste esos negros? ¿Dónde los sacaste? ¿Estás loco? ¿Estás hablando puras tonteras? Bueno, no es así porque él vio bastantes registros históricos que hablan de todo lo contrario, incluso de una existencia de convivencia al otro lado del Biobío, ¿no? Que acá en Chile no hay Palenque, no hay Cumbe, porque no se pudo construir territorio liberado en esta capitanía de conquista que había en Chile, que una capitanía era un sector bélico, ¿no? Un sector en conflicto. Pero sí al otro lado del Biobío, donde estaba el Gualmapu, el territorio liberado. Y hay incluso documentos históricos que hablan de personas negras que escaparon hacia la libertad allá y que estuvieron con los loncos, pelearon de los lados de los mapuches, que los loncos los llamaban hijos y que tenían hijos y que estaban en el territorio allá. Entonces, es una convergencia ancestral entre pueblos que se reconocen entre sí en las mismas opresiones y que trabajan juntos, y que creo que es una herencia hermosa que tenemos que también que recoger y tomar como los mensajes para la generación que estamos ahora, ¿no? Que sí es verdad que tenemos bastantes diferencias, pero que también podemos tener bastantes encuentros porque al final todos estamos en lo mismo. Y en cuanto a lo cultural, por ejemplo, bueno, esos espacios que tenemos nosotros que es muy lindo, donde trabajamos con la Coordinadora Nacional de Migrantes, en el Centro Cultural Epicentro, donde trabajamos con afrodescendientes, migrantes y con gente chilena, y ahí todos nos encontramos con todos, todos conversamos con todos y todos bailamos con todos. Y todos nos terminamos queriendo también con todos, porque cuando bailamos todos juntos, después al final es hoy como, qué rico, ¿no? Y bueno, esa experiencia también empezó en una plaza, en la Plaza Bogotá, que fue como decía la Lamnier. Nosotros no teníamos un espacio para empezar a hacer este proyecto, sabíamos lo que queríamos hacer, sabíamos las necesidades, sabíamos lo que queríamos, pero no teníamos un espacio, nadie nos daba ficha, nadie nos daba bola, así que fuimos y nos tomamos una pérgola de una plaza y empezamos a hacer nuestro proyecto ahí, en la Plaza Bogotá, que es un sector que está lleno de migrantes, muchos dominicanos, muchos peruanos, muchos colombianos, y empezamos a bailar en la calle y se empezó a producir algo muy rico también, que es todo muy del arte callejero, ¿no? Que ya para la gente que vivía en el sector era el panorama ir a ver a bailar a las chiquillas que bailaban ahí en la pérgola, y se producía algo muy rico que todos iban y se iban a tomar su tecito ahí al lado de la plaza, veían la música, se quedaba la gente ahí mirando, disfrutando, y al final eso es lo que somos, y el pueblo siempre ha sido pueblo y siempre ha convivido con el pueblo. Nosotros yo creo que tenemos que como valorar más esas instancias donde estamos nosotros siendo cada uno lo que es y encontrándonos, ¿no? Eso. Quando se fala em convergência, em interseccionalidade, para mim, eu acho que passa essencialmente pela cultura. E eu falo por experiência própria. O rap teve um papel importantíssimo na minha tomada de consciência, no modo como eu me vejo hoje, e também que há meios como a linguagem acadêmica que discute essas questões que são excludentes. Então, eu acho que a linguagem artística e até mesmo os esportes são linguagens que atingem mais pessoas e que são importantes para fazer essas discussões, né? Por exemplo, a representatividade que teve nos Estados Unidos ali
logo após a discussão pelos direitos civis, da rivalidade entre Boston Celtics, que era um time majoritariamente branco, e o Lakers, do Magic Johnson, negros. Então, aquilo ia para além dos esportes, né? E atingiam muito mais pessoas do que um livro acadêmico, de atingir e fazer as pessoas refletirem, né, sobre a questão racial nos Estados Unidos. Quando se fala em convergência, no contexto brasileiro, eu lembro... A primeira coisa que vem na minha cabeça é a luta pelos direitos dos migrantes, porque também é uma luta que passa também pela questão racial. Esses fluxos migratórios mais modernos, mais atuais no Brasil, tem muitos deles que são majoritariamente negros, né? Angolanos, congoleses, haitianos, e que, chegando no Brasil, além de lutar por uma maior cidadania, porque o imigrante não é um cidadão pleno no Brasil, ele também tem que se deparar, lutar todo dia com a questão racial. Tem que lutar pela questão de que o Brasil é um país altamente racista e ele é negro nesse contexto, né? Então, isso vem sempre à minha cabeça. Eu acho que, para mim, é um grande exemplo. Tem a questão também das mulheres negras, lidam com a questão de ser mulheres e serem negras, no mesmo Brasil, machista, racista, enfim. Vamos cerrando. Creo que puedo sintetizar que la urgencia, digamos, de la violencia, de las situaciones de violencia y discriminación que se vive en cada colectivo, evidentemente ha priorizado hasta ahora la lucha del propio colectivo, es evidente. Como que en este proceso, finalmente, en donde se abren espacios para poder hablar, para poder expresarse, se ocupan plazas para bailar. Me parece normal, digamos, que en esta fase estemos como muy concentrados en nuestra lucha particular. Pero lo extraordinario es que empiezan también experiencias como de vinculación entre colectividades, grupos étnicos, que empiezan a reconocer que son víctimas, digamos, de la misma discriminación, de la misma ideología racista. Y que estamos en un proceso como nuevo, estamos aprendiendo, estamos intencionando, digamos, este nuevo camino, ¿no?, de encuentro y de convergencias. Bien, agradezco a todos por su presencia y nos vemos ahí en la lucha.